Introducción. La hija de la camarera negra. No eres mala, solo tienes miedo. No dejes que esa niña negra se acerque a la jaula. El policía gritó eso primero. Su voz rompió la tensa calma de la desolada comisaría como un trueno. Todos se detuvieron, excepto la niña del viejo vestido amarillo. Ella siguió adelante. Ni siquiera se movió. Se llamaba Aya. Y en un lugar donde la sonrisa de una niña negra se veía como un acto de rebeldía, su valentía pronto se convertiría en una historia que perduraría para siempre. Esta es una historia sobre personas negras. Bienvenidos a Valor Oculto, donde las historias más impactantes están justo frente a ustedes, esperando a alguien lo suficientemente audaz como para mirar más de cerca. Antes de empezar, por favor, denle al botón de me gusta si creen que la bondad puede transformar cualquier cosa, incluso el miedo. Porque lo que sucedió en esa comisaría haría que todos los oficiales se replantearan lo que creían entender sobre los monstruos. Había mucha tensión en el aire. Un enorme pastor alemán llamado Dagger gruñó profundamente tras las rejas. Era el tipo de rugido que hacía temblar los huesos en todo el estado de Alabama. Era el perro policía más letal. 4 personas que intentaron domarlo resultaron heridas. Una de ellas renunció a la policía. Decían que Dagger no tenía salvación. Pero esa mañana, una niña menuda, cortés y de apenas 10 años, hija de una camarera negra, se acercó a su jaula. «Cariño, no te acerques», gritaron los policías. «Te va a matar». Ella no dijo nada. Solo miró a través de los barrotes y dijo en voz baja, «No eres malo. Solo tienes miedo, ¿verdad?». El gruñido cesó. Se sintió como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Los oficiales miraron boquiabiertos, sin saber si presenciaban un milagro o una catástrofe inminente. Ese latido destruiría todo lo que este pueblo creía saber sobre el miedo, el color de la piel y los valores. Porque lo más peligroso en la habitación no es el monstruo tras las cadenas. El odio lo creó. Así que síganme. Lo que ocurrió después cambió para siempre más que a un perro. Cambió a todo un pueblo. Él era algo distinto antes de convertirse en la bestia enjaulada. Dagger no siempre se llamó así. En el caluroso sur de Afganistán, era conocido como Sadou, un nombre que los soldados pronuncian con respeto, un nombre que significa sobrevivir. Sadou era más que un simple perro. Era un héroe de guerra. Trabajaba con un joven cabo llamado Elias Monroe en la 8ª Unidad Canina de Reconocimiento. Habían registrado más de 70 complejos, encontrado más de 20 artefactos explosivos improvisados y salvado muchas vidas. Sadou seguía a Monroe a todas partes, no solo por entrenamiento, sino también porque la quería. Ese tipo de vínculo no se encuentra en los manuales. Se forja en el fragor de la batalla. La última tarea que tenían se suponía que sería fácil. Una inspección de raíces a través de un asentamiento en el desierto. Pero las tropas se convencen de que las cosas son fáciles de mantener. Primero vino la explosión, rápida y brutal. La explosión lanzó su Humvee blindado por los aires. Monroe salió despedido, pero no lo suficientemente lejos. Sadou ladró, un gran ruido, importante, una advertencia que llegó demasiado tarde. Cuando se disipó el polvo, Sadou estaba sepultado bajo el metal retorcido. Estaba solo, sin la persona en la que más confiaba. Durante 3 días, no comió, no quiso agua, mordió al médico que intentó examinarle la pata. Se rompió algo por dentro, y nadie pudo arreglarlo. Lo enviaron a casa. Sin desfile, sin ceremonia, solo un vuelo y un expediente con la etiqueta de inestable. Pasó por 5 departamentos durante los siguientes 18 meses. Los gruñidos se hicieron más fuertes con cada traslado. Las miradas se volvieron más frías. Mordió a 2 policías. Atrapó a otro en un vestuario durante 20 minutos.
Un comandante dijo que se había convertido en un arma cargada con pelo. Le pusieron el nombre de daga, que significa algo afilado, algo peligroso, algo que incitaba a los demás a mantenerse alejados. Y al final, terminó aquí, en un pueblo indiferente. En una jaula demasiado poderosa para romper, en una historia cuyo final la mayoría ya conocía. Se quedaba inmóvil durante horas, mirando fijamente la puerta como si esperara a alguien que nunca llegaría. Pero lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que Sombra seguía allí. Recientemente había sido enterrado bajo el dolor, bajo la agonía, bajo la armadura que había erigido para sobrevivir. Bastaría con que alguien que no creyera que era un monstruo lo encontrara de nuevo. Fair Hollow, Alabama. Un pueblo de postal. Vallas de estacas blancas. Los domingos, suenan las campanas de la iglesia. Niños en bicicleta pasan frente a pequeños restaurantes con letreros pintados a mano. Pero no todo lo que brilla es limpio. Te darías cuenta si esperaras lo suficiente para ver quién era atendido primero, quien cruzaba la calle para evitar a alguien y a quien vigilaban al entrar en la tienda. En Fair Hollow ya no se usaban capuchas para mostrar el odio. Se expresaba con reglas. No se decían, no estaban escritas, pero se seguían al pie de la letra. Los niños de color no jugaban en el parque principal. No de forma oficial, pero inténtalo. Mira con qué rapidez alguien llama a la policía. Aunque decía apto para familias y tenía enormes letras rojas, los padres negros no se sentaban dentro del café. La gente lo llamaba mala actitud si eras una mujer negra con una gran sonrisa y una voz fuerte. La gente de Fair Hollow no era cruel. No como ellos dirían. Eran amables. Decían, que Dios te bendiga. Y luego movían su bolso al otro lado del banco. Sonreían cuando le decían a la madre de Ayla que usara la puerta trasera para buscar cosas. Cuando Isla preguntó si podía sentarse adelante durante el desfile de Navidad, respondieron, aquí no, cariño. Así era como Fair Hollow mantenía la paz. Manteniendo a la gente como Isla en su lugar, Ayla tenía 9 años. Vivían en una casa rodante de 2 habitaciones en el lado este, cerca de las vías del tren. Cuando el viento arreciaba, la casa rodante temblaba. La madre de la señorita Tessa tenía 2 trabajos. Trabajaba por la mañana en el café y por la noche limpiaba aulas después de la escuela. Cada propina y cada dólar arrugado servía para pagar la luz y evitar que las zapatillas de Aya se rompieran. Pero ningún esfuerzo les permitía integrarse. Aya era la única chica negra de su clase. La maestra la apodó Cariño, pero nunca recordó su nombre la primera vez. Cuando pasaba, los niños cuchicheaban. La llamaban basura y le preguntaban si usaba crema hidratante. Se burlaban de su forma de hablar. ¿Y qué pasaba con Aya? Ella no se defendía. Sonreía como su madre le había dicho. En Fair Hollow, donde comienza la confrontación, historia negra, defenderse solo les daba la razón. Pero en lo más profundo, bajo sus brillantes ojos marrones y su gran sonrisa, ardía un fuego tranquilo, de esos que no se consumen fácilmente, de esos que son pacientes. Fair Hollow era un lugar donde las chicas como Aya podían estar calladas. Pero pronto descubrirían qué ocurre cuando una de ellas finalmente dice algo. Todo comenzó con un sándwich de pan blanco tostado, mantequilla de cacahuete y mermelada. Esa mañana, Aya lo había preparado ella misma con esmero, como si fuera una joya. Su madre trabajaba hasta tarde y no pudo traerle el almuerzo, así que usó lo que quedaba en la despensa. Las 2 últimas rebanadas de pan, una cucharada de mantequilla de cacahuete y mermelada que era prácticamente azúcar y recuerdos. Durante el recreo, se sentaba bajo el enorme roble junto a la valla. Ese era su lugar. Lejos de los columpios, las risitas y las miradas, desenvolvió delicadamente el sándwich como si fuera algo sagrado. Fue entonces cuando aparecieron 3 chicos, Caleb, Wyatt y Connor.
Los mismos que la llamaban Aya la ceniza por su piel. Los mismos que antes le habían dicho que la fuente de agua era solo para los verdaderos estadounidenses. Connor se rió y señaló el sándwich. ¿Tienes sirope tu sándwich? ¿Eso es lo que comen los pobres? Wyatt se lo quitó de las manos. Caleb le quitó la mochila y la puso boca abajo. Aya no se movió. No gritó. Ni una lágrima. Recogió en silencio su estuche de lápices. Aunque tenía la ropa llena de mermelada, Connor se acercó. Di algo. ¿Qué? Ya te callas. ¿Aschi? Ella levantó la vista, con la mirada firme. ¿Ya terminaste? Preguntó con voz suave pero firme. Wyatt la empujó con fuerza. Cayó al suelo, con las palmas raspadas y las rodillas desgarradas, y luego la obligaron a comer tierra. Le pusieron la cara en la hierba y se rieron. Caleb añadió, está acostumbrada a estar en el suelo. Probablemente también limpia suelos así. No había ningún profesor. Ningún ayudante la detuvo. Aya. No corrió cuando terminó. Salió a caminar, con la rodilla ensangrentada. La mochila está abierta. ¿Pero qué hay de su cabeza? Todavía en alto. Pasó justo por delante de la oficina principal, más allá del comedor, más allá de la plaza del pueblo, hasta la cafetería donde su madre limpiaba las mesas. Tessa se detuvo al verla. Aya. La niña no dijo nada, simplemente se sentó en el escalón trasero. Ni una palabra. Fue entonces, cuando lo oyó, un gruñido sordo y retumbante que venía del callejón detrás del edificio. Se levantó lentamente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Pensé que podría ser un perro perdido o algo peor. Pero lo que presenció era el monstruo del que todos en Fair Hollow hablaban. El monstruo enjaulado. El perro que nadie podía tocar. Dagger, inmóvil, mirándola, sin gruñendo, simplemente mirando. Y por primera vez ese día, Aya no se sintió pequeña. Sintió que alguien la observaba. Todos los niños de Fair Hollow conocían al perro. Lo llamaban la bestia de la jaula 12. El asesino de policías. El intocable. 3 semanas atrás, lo habían enviado a la comisaría de Fair Hollow. Sin comunicado de prensa, sin fotos, solo rumores. Que había herido a un agente en Georgia, que el Estado lo quería muerto, pero el sheriff se negó, que incluso los policías profesionales tenían que usar trajes de protección para alimentarlo. Los niños se retaban a colarse detrás de la comisaría después de clase, a mirar la jaula, a escuchar el rugido. Wyatt, el mismo chico que le había empujado la cara a allá contra la tierra, fue el primero en decirlo. Apuesto a que ese perro ni se le acercaría. Huele a lejía de la cocina. Los demás se rieron. Entonces la retó a que mostrara. Isla se fue. No, porque quisiera presumir, sino porque algo dentro de ella se había roto. O tal vez por fin se había encendido. Pasó por un agujero en la cerca y siguió a la pandilla por detrás. El aire olía a grasa, metal y algo extraño. Allí estaba él, enorme, silencioso, con los músculos moviéndose bajo un espeso pelaje negro y marrón. Caminaba de un lado a otro tras gruesas rejas de acero, con los ojos penetrantes y las orejas atentas. Los jóvenes se sobresaltaban cuando se movía, incluso a 5 metros de distancia. El gruñido de Dagger era bajo, no fuerte. De esos que te hacen temblar el pecho y te paralizan las rodillas. Wyatt dijo con un gruñido, anda, Aya, a ver si come basura. Los demás se rieron. Ayla ni siquiera los miró. Avanzó lentamente. Luego uno más. Y otro más. El aire era denso. El corazón le latía con fuerza en los oídos, pero no se detuvo. Dagger dejó de caminar, se giró y la miró fijamente. Todos contuvieron la respiración, esperando el gruñido, el ladrido, el precio, pero nunca llegó. Él simplemente se quedó allí sentado.
Relájate. Aún así, inclinó un poco la cabeza como si intentara recordar algo. Aya dio otro paso. Apenas había 1 metro entre ellos ahora, con solo un par de barrotes separándolos. Se inclinó lentamente y lo miró a los ojos. Hola, dijo en voz baja. No te tengo miedo. Y Dagger parpadeó. Luego bajó la cabeza. Los demás huyeron, gritando, riendo y maldiciendo que ella lo había hechizado. Pero Isla se quedó. En ese momento, ella supo algo que nadie más sabía. La criatura no era realmente un monstruo. Solo estaba esperando a alguien que no se moviera. El oficial Holden Turner había visto mucho en los 15 años que llevaba en el trabajo. Redadas antidrogas que no salieron según lo planeado. Peleas domésticas que se convirtieron en enfrentamientos en toda regla. Incluso una vez logré calmar a un niño con una escopeta. Ese día, salvé 3 vidas. Pero, nada en su vida laboral lo había preparado para lo que presenció en esa cámara de seguridad granulada en blanco y negro. Vio el video 5 veces. Siempre sucedía lo mismo. Dagger estaba en su jaula como siempre, paseándose con el hocico dilatado y las orejas inquietas. El perro reveló. Black Stories había roto 3 correas, mordido a 2 policías y dejado a uno de ellos con lesiones. Luego, esta niña negra se acercó a los barrotes como si fuera a un zoológico. Sin traje de protección, sin advertencia. No tengas miedo. Solo relájate y ataca a Dagger. Se sentó. Observó. Prestó atención. Turner se recostó en su silla y se rascó las sienes. ¿Qué demonios es esto?, murmuró. El oficial Danvers, joven e hiperactivo, bebió su café de la gasolinera y dijo, puede que sea de esas personas que hablan con los perros. Turner ni siquiera levantó la vista. Encantadores de perros, Danvers. Esto no es una mezcla de pitbulls rescatados en un patio trasero. Revisó el archivo una vez más. Informes de comportamiento, registros de incidentes. Cada palabra gritaba, no apto, no seguro. La orden de sacrificio está pendiente. ¿Cómo podía un chico que probablemente no pesaba más de 30 kilos acercarse a Dagger como si fuera un Golden Retriever en el patio? Turner se levantó y tomó las llaves. ¿A dónde vas?, preguntó Danvers para comprobarlo por sí mismo. Dagger ya estaba dando vueltas de nuevo cuando Turner llegó a la zona de las perreras. Estaba alterado y no podía estarse quieto. Caminaba así cuando creía que se acercaba a alguien que no pertenecía allí. Pero Turner era parte del problema. Él era quien le daba de comer, quien observaba sus arrebatos de ira, quien registraba cada gruñido y ladrido. Y aún así, Dagger no lo miraba de la misma manera que él la miraba a ella. Turner cerró la caseta esa noche y se sentó afuera a observar. La forma en que el perro se movía al ver sombras. La forma en que dejaba de hablar cuando las luces del pasillo zumbaban. Sentía que algo iba a salir mal constantemente. El oficial Holden Turner sintió algo que no esperaba por primera vez en mucho tiempo. No miedo, pero tampoco claridad, porque la magia no era real. Pero ¿qué otra cosa podía explicar que esa chica y ese perro estuvieran sentados juntos en silencio como viejos amigos que se habían reencontrado? Dagger no pudo dormir esa noche mucho después de que las luces de la estación se apagaran y el conserje terminara de limpiar. Nunca llegó a dormir. No del todo. Su cuerpo podía descansar. ¿Pero qué pasaba con su mente? Su mente era como un campo de batalla. Sus orejas permanecieron atentas incluso en la oscuridad, moviéndose al ritmo del zumbido del calentador y al parpadeo de las luces del pasillo. Había aprendido a dormirse ligeramente, ajeno al mundo, no lo suficientemente profundamente. Pero esta noche era diferente. Algo andaba mal. Yacía acurrucado en el rincón trasero de su robusta caseta, con el hocico sobre las patas y la cola inmóvil. Y entonces llegó como una suave brisa desde una puerta abierta. Un olor suave, familiar. No el olor a lejía y cemento húmedo al que estaba acostumbrado. No los uniformes de los oficiales asustados que mantenían la distancia. Esto era diferente,
agradable, como flores que crecen silvestres, se queman y se ensucian. Polvo del desierto. Sus ojos se movieron bajo los párpados cerrados. Un recuerdo regresó. Estaba de vuelta en el pueblo. No en el complejo, no en el lugar. El pueblo que quedaba fuera de la zona, aquel al que no debían acercarse, pero al que siempre lo hacían durante sus patrullas. Y allí estaba ella, una niña, muy pequeña, de no más de 9 años. Su tez morena estaba cubierta de arena y su cabello recogido con una cinta carmesí que antes era blanca. Todas las mañanas se sentaba al borde del pozo y observaba pasar el convoy como si fuera un desfile. Y de vez en cuando los soldados no estaban ocupados, se acercaba sigilosamente. Sin palabras, solo una sonrisa. Y comida también. Retazos envueltos en tela. Pan remojado en estofado. Un trozo de cordero tan pequeño que cabía entre su pulgar y su índice. Siempre se lo daba con las 2 manos y una sonrisa. Sadow, que era su nombre entonces, lo olía primero, miraba a Monroe en busca de aprobación y luego lo tomaba con cuidado de sus manos. Ella era la única que podía acercarse a él. Monroe no hacía preguntas. Dijo, parece que alguien tiene su propia sombra. Una noche hubo un tiroteo en las colinas. Se dio la alerta. Monroe preparó al equipo. El convoy nunca regresó a la aldea. Cuando volvieron una semana después, el pozo estaba vacío y la niña ya no estaba. No hay cinta roja, ni pan, solo silencio. Esa fue la primera vez que Sadow no comió solo. Ahora, años después, lo recordaba en el centro de una comisaría a miles de kilómetros de aquel desierto. No el ruido, no el rostro, la emoción, sin duda, la bondad de unas manitas que brindaban paz sin decir una palabra. E Isla, la niña del vestido amarillo, olía igual que ella. No exactamente, pero muy parecido. En el mundo de caos y orden de Dagger, eso bastó para remover algo en su interior. Algo que creía que la guerra había enterrado. Aquella noche, no gruñó, no caminó. Simplemente se quedó allí tumbado, en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, tuvo un sueño. No de bombas, no, de sangre, sino de una niña pequeña con un lazo rojo y una sonrisa que no cambiaba. Ayla regresó al día siguiente. Por la tarde. No porque alguien se lo ordenara, no porque tuviera que demostrar algo. Regresó porque algo de ese momento, el silencio, la quietud, la forma en que él la miraba, se le quedó grabado. Muchos perros ladraban, meneaban la cola o gruñían. Pero éste la miraba, y ella quería saber por qué. Esta vez, caminó sola. Pasó por el estacionamiento de la iglesia, cruzó el callejón, junto al restaurante y llegó al estacionamiento trasero de la comisaría de Fair Hollow. Sabía que las cámaras la grabarían. No le importaba. Se arrastró por la cerca como antes, pero esta vez no había multitud, ni risas, ni insultos a su espalda. Solo ella y la jaula. Él estaba allí, en el mismo lugar. La enorme figura se acurrucó en el rincón oscuro. Redención y reforma, camarera negra. Y permaneció inmóvil como una roca. Aya respiró hondo y avanzó. 1 paso. 2, 3. La grava crujió bajo sus zapatos. Las orejas de Dagger se movieron. Alzó la cabeza. Sus ojos dorados se encontraron. Agudos, desquiciados y algo más. Reconocimiento. No es que la conociera, pero recordaba algo por ella. Ayla se detuvo a 1 metro de las rejas. Hola de nuevo, dijo en voz baja. Sin gruñidos. ¿Te acuerdas de mí? Nada todavía. Solo respiraba. Tranquilo, con calma. No estoy aquí para hacerte daño. Solo quería ver cómo estabas. Se agachó, con cuidado de no moverse demasiado rápido. Sacó algo del bolsillo. Un trozo de galleta del restaurante. La galleta de chocolate se había desmoronado al caminar. La sostuvo en la mano abierta.
¿Tienes hambre? Dagger se puso de pie. No rápidamente. No era una amenaza, pero tampoco breve. Podía oír los latidos de su corazón resonando en sus oídos como truenos. No se movió. Él avanzó paso a paso. El pavimento bajo sus garras crujía al ritmo de su respiración. Se detuvo a escasos centímetros de los barrotes. La mano de Ayla seguía extendida. No parpadeó. Él respiró hondo y se detuvo. Luego, suave y tiernamente, posó su nariz en las puntas de sus dedos. Ella se quedó paralizada. No de miedo, sino de asombro. Porque supo en ese instante que aquello no tenía nada que ver con una galleta ni con ser valiente. Se trataba de confianza. Y de alguna manera, ella se había ganado la suya. Dagger retrocedió, volvió a su rincón y se tumbó, sin dejar de mirarla. El oficial Turner observaba desde el monitor del pasillo, con la boca entreabierta y sin aliento. Había visto a Dagger atacar a hombres adultos. Pero allí estaba, inclinándose ante un jovencito, y Turner no sabía qué le preocupaba más: el perro que mordía sin avisar, o el que simplemente había decidido no hacerlo. Fair Hollow bullía de actividad al final de esa semana. No de felicidad, no de orgullo, sino de duda. Los primeros rumores comenzaron en la cafetería. Un cliente habitual se inclinó sobre el mostrador, removió su café con demasiada fuerza y le dijo a la señorita Tessa: ¿Ha oído lo que ha estado haciendo su hijita? Ella parpadeó. Disculpe. Dicen que ha estado escabulléndose por detrás de la comisaría con ese perro. La cuchara golpeó el platillo. Con demasiada fuerza. Allí, se extendió rápidamente. Las señoras de la iglesia murmuraban sobre él. Los dependientes de las tiendas se inclinaban sobre los pasillos para hablar de lo que habían oído. Los adolescentes compartían vídeos borrosos grabados con sus teléfonos con títulos como «¿Esta chica tiene poderes mágicos o qué?». Y las historias se hicieron más grandes. La gente pensaba que Aya le había echado un hechizo al perro. Algunos afirmaban que le había dado algo, quizá pastillas o comida con algo antinatural. Una mujer dijo que era vudú y que lo había visto antes en Luisiana y conocía las señales. Tiene un don, decían en un susurro. Otros murmuraban, tiene una maldición. Un hombre en la barbería dijo, eso no es normal. El perro no ha estado bien desde que ella lo tocó. A esa chica, no la dejaría acercarse a mis hijos. La señorita Tessa lo oyó todo en la tienda de la iglesia. Había dos mujeres mayores detrás de ella en el autobús de vuelta a casa y pensaron que no las oiría. En aquellos tiempos, cada uno sabía cuál era su lugar en este pueblo. Ahora sus hijos creen que pueden ir donde quieran y tocar lo que quieran. Al principio, Isla no lo entendía. Creía que la gente se escandalizaría. Me alegro de que tengas curiosidad. Las escaleras, por otro lado, se volvieron más frías, más largas, más afiladas. En la escuela ya no la molestaban, pero tampoco se sentaban con ella. Se convirtió en el fantasma de su propia clase. Y a pesar de todo, el único lugar donde se sentía segura era tras la reja con una daga. Iba después de la escuela, a veces con golosinas y a veces simplemente para estar tranquila. Se sentaba junto a su jaula y le contaba sobre su día. Él se tumbaba con los ojos cerrados, moviendo la cola y respirando con calma. Ambos eran marginados. Dos errores en un lugar que se suponía que era correcto. Encontraron tranquilidad en ese espacio detrás de la estación. Pero pueblos como Fair Hollow no permanecen pacíficos por mucho tiempo. No cuando se rompen las reglas. No, cuando pertenece a alguien que no debería tenerlo. El pueblo había tomado una decisión. Aya. No era un milagro. Era una alborotadora. Y pronto alguien intentaría arreglarlo. Sucedió un lunes. El cielo estaba nublado y se sentía bajo y pesado, como si algo horrible estuviera a punto de suceder. Aya acababa de salir de la escuela. Una de las correas de su
Mochila estaba rota y sus zapatillas estaban mojadas después de caminar por un charco en el que alguien la empujó accidentalmente. Durante el almuerzo, tomó su ruta habitual detrás de la iglesia y dobló la esquina cerca de las antiguas canchas de baloncesto. Entonces los vio. Connor, Wyatt, Caleb, los mismos. Un año después, Chica Negra. 3 chicos que le habían estado haciendo la vida imposible durante meses. Esta vez, sin embargo, no había profesores. Nadie que vigilara. El patio de recreo, ningún lugar donde correr. Connor se acercó. ¿Crees que ahora eres famosa? Wyatt sonrió. Has hecho que todo el pueblo hable de ti. La chica con un perro. Caleb la rodeó por detrás. Le echaste un hechizo, ¿verdad? Mi padre lo afirmó. Aya apretaba con fuerza las correas de su mochila. Dijo con voz tranquila, no hice nada. La sonrisa de Connor cambió. Así es. Nunca haces nada. Entonces la empujó con fuerza. Cayó al suelo con un gruñido y se raspó el codo con la grava. Se movían como lobos. Wyatt tomó su mochila y vació todo. Caleb pateó su cuaderno hacia el bosque. Connor se inclinó y susurró, tal vez si te damos una paliza, ese perro loco vendrá a rescatarte. Isla levantó la vista, con sangre corriendo por su codo, y su voz era firme. Vendrá. Connor se rió. Sí, ya veremos. Pero aún no podía volver a tocarla. Lo oyeron. Un ruido que rompió el aire como un trueno. No un ladrido. Un ruido fuerte. Hierro doblándose. Luego se desató el caos. El sonido de garras arañando el suelo. Una bola de pelo negro y marrón corriendo por el campo. Dagger, sin bozal, sin correa, sin aviso. La jaula de la comisaría se abrió de golpe. Había sentido su miedo y salió corriendo por el callejón. Tráfico del pasado. A 2 manzanas de distancia, el chico se detuvo. Dagger no atacó. No tenía por qué hacerlo. Se quedó con las piernas abiertas, la cola baja y los dientes al descubierto entre Aya y los demás. Un gruñido fue tan bajo que hizo temblar el suelo bajo sus botas. Connor retrocedió un paso, luego otro. Caleb soltó la mochila. Corrieron, gritando como niños que acababan de encontrarse con un fantasma y a Dagger. Él no corrió tras ellos. Se giró y frotó su cara contra el hombro de Aya. Ella se estiró con la palma temblorosa y dijo, «Viniste por mí». Su lengua rozó su mejilla una vez. Las sirenas se oían más fuertes detrás de ellos. Alguien había llamado. Y cuando el oficial Turner llegó, lo que vio lo dejó paralizado. Una niña pequeña con sangre en la cara, sosteniendo en su regazo la cabeza del perro más peligroso del estado. Como si hubiera estado esperando allí durante mucho tiempo. Y algo se rompió en el pecho de Turner. Los monstruos no protegen a los niños. Pero Dagger sí. El informe debería haber sido normal. A lo largo de los años, Turner había redactado cientos de ellos. Cosas que sucedieron con perros que usaban la fuerza. Personas que no eran militares. Nada. Todo había cambiado. Pero este día, no. Se sentía como un día normal. Dagger había logrado atravesar una jaula más fuerte. Siguió a una niña por toda la ciudad, la defendió sin que se lo pidieran. Y luego, se dejó secuestrar sin oponer resistencia. Todo era confuso. Turner se quedó. Hasta tarde. Luego, en la comisaría, no había mucho movimiento. La lluvia repiqueteaba en el cristal. Sacó del armario el voluminoso expediente de Dagger. Tenía cinta roja en el lomo. Hojeó los registros de comportamiento, los historiales de traslados, fotos del incidente. Entonces algo le llamó la atención. Una foto descolorida, doblada por las esquinas. Era de Afganistán. Un Dagger más joven, al que todavía llamaban Sadow en aquel entonces, estaba sentado junto a su supervisor, el cabo Elías Monroe. Ambos parecían cansados, cubiertos de polvo y orgullosos.
Pero no fueron ellos quienes congelaron la mano de Turner. Fue la mujer que estaba a su lado. Piel oscura, muy alto. Ojos amables tras pestañas cansadas. Una niña de unos 2 años se aferraba a su blusa. Turner dio la vuelta a la foto. Alguien había escrito con tinta clara. Sadou Elías, Campamento Kelso, 2013. Tessa e Isa. Contuvo la respiración. Tessa. Isa. La camarera del restaurante. La chica. De la sonrisa. Dagger no se había acercado a ella solo porque le pareciera correcto. La conocía. Era parte de la familia. Turner revisó rápidamente el resto del archivo. Un mensaje de la última entrada de Monroe estaba oculto en un registro de despliegue. Sadou se había encariñado mucho con una niña del campamento. Su madre trabaja en la tienda de suministros. Todas las noches se espera junto a su remolque. Actúa como si las protegiera. Lo juro. Turner se recostó en su silla y... Pensamientos finales. Historia del CEO multimillonario. Las piezas cayeron como fichas de dominó. A Dagger no le sorprendió el olor, el sonido ni la presencia de Aya. Era un recuerdo, algo enterrado en lo más profundo de una psique endurecida por la guerra y el sufrimiento. Ella no había domado al monstruo. Le había dicho quién era antes de que se convirtiera en uno. Esto no era magia. Era un reconocimiento. La niña que solía darle su galleta al niño tras la valla metálica. Era la misma. Niña que se acurrucaba junto a su caseta en el campamento Kelso mientras su madre doblaba la ropa en el abrasador desierto. Y de alguna manera, tras años de sufrimiento, pérdida y silencio, esa parte de Dagger seguía viva. Turner miró la fotografía por última vez antes de dejarla sobre el escritorio. No era solo la historia de una niña negra que calmó a un perro feroz. Era la historia de 2 personas cuyas vidas habían sido destrozadas por la guerra, pero que se habían reencontrado a través de la memoria. Y en ese momento, el oficial Holden Turner se hizo una promesa. Sin importar lo que costara, se aseguraría de que todos supieran la verdad. 2 semanas después, el patio delantero de la comisaría de Fair Hollow parecía sacado de una película. Camionetas de noticias, sillas plegables, mástiles con banderas, policías con sus uniformes de gala, en medio de todo, una niña negra con un vestido amarillo. Llevaba el pelo recogido con cintas carmesí y una cicatriz en el codo. Tenía las manos detrás de la espalda con delicadeza. Dagger estaba a su lado. Sin bozal, sin jaula, sin correa. Lucía un emblema plateado brillante en el collar y una cola que golpeaba suavemente la hierba. El capitán Morgan subió al escenario, se aclaró la garganta y miró al pequeño grupo de personas. Hoy honramos no solo a un perro que sirvió y protegió, sino también un vínculo que nos mostró a todos el verdadero significado de la lealtad. Se detuvo y miró a Aya. Señorita Aya James, la nombramos guía honoraria, la más joven en la historia del Estado, por la autoridad otorgada a este departamento. Jadeos y suaves aplausos. Tessa se llevó las manos a la boca. Turner se cruzó de brazos y esbozó una media sonrisa, mostrando orgullo en su pecho. ¿Y qué hay de Dagger? Se levantó. Me acerqué a Isla y le apoyé la cabeza suavemente en el hombro, como lo había hecho 1000 veces antes. Turner sacó a Aya y a Tessa por la puerta principal más tarde ese día. Hacía calor afuera. Por una vez, el pueblo se sentía tranquilo. Turner respondió: «Eres una buena chica, Isa». Ella lo miró. «Él es el bueno», dijo Dagger. Turner se rió. «No, querida. Él solo recuerda quién era porque tú nunca olvidaste quién podría ser». Aya se sentó de nuevo en los escalones traseros esa noche, detrás del restaurante, el mismo lugar donde lo vio por primera vez. Pero ahora Dagger estaba acurrucado junto a ella, con la cabeza en su regazo, y gemía de paz en lugar de temor. El pueblo de Fair Hollow fue testigo de una nueva historia. Por primera vez en años. No se trataba de un perro salvaje y una mujer peculiar, sino de
Dos corazones rotos que no querían seguir así. A veces, lo que nos ayuda a sanar no es estruendoso, no es magia, ni siquiera es justo. Es simplemente alguien que ve nuestro desorden y dice, te veo. Si alguna vez has pensado que nadie te entendía, como si estuvieras demasiado enojado, demasiado diferente, demasiado intenso, piensa en Aya. No olvides a Dagger. Y ten esto presente. Ser visto de verdad puede cambiarlo todo. Esta es una historia oscura que necesita ser contada. Y si te hizo sentir algo, compártelo. Dale me gusta. Haz que alguien más se sienta visto también. Regístrate en Hidden World para leer más historias que demuestran que la sanación no necesita permiso. Solo un poco de amor, un poco de recuerdo y mucho coraje. No estás solo. No ahora. Nunca. Bienvenido de nuevo.